Al pueblo trabajador, vaya pues mi criolla canción, candombe, tango, milongón, por nuestra liberación, pa' construir bien de abajo una nueva y gloriosa nación. Unámonos codo con codo por un futuro mejor. Obligados a volver, no es imposible, claro que no. Obligados a volver en el 2023, levantando las banderas que no debieron caer, que 20 años no es nada, eso decía Gardel, allá por el 2003, Néstor ya lo supo hacer, obligados a volver. Retomemos el camino que ya conocemos bien, nada debemos temer de cara al amanecer. El pueblo nunca se raja, obligados a volver. Salud, trabajo y cultura, por supuesto educación, sin agachar la cabeza ante el fondo, no señor. Codo a codo por la patria, venceremos, sí señor. Obligados a volver en el 2023. Con el pueblo por delante sabemos lo que hay que hacer. Por segunda independencia, obligados a volver. Obligados a volver, cumpliendo nuestro deber. En el 2023 sabemos lo que hay que hacer. Al ritmo de este candombe, con alegría y con fe, todo el pueblo de la mano, obligados a volver, 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 volver, a volver. Hoy, 11 de febrero, damos comienzo al programa 409 de Obligados a volver, programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a volver, programa radial. Obligados a volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección, Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 409, que corresponde al sábado 11 de febrero. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. Este primer bloque lo dedicaremos a comentar y resaltar los hechos más importantes, a nuestro juicio, ocurridos en la semana. En primer lugar, el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, con el informe de nuestro columnista Juan Carlos Teso, y el resultado de la votación en la comisión respectiva, declarando la admisibilidad de las denuncias. A continuación, Horacio Robelli nos explica cómo los sectores dominantes han logrado naturalizar el modelo extractivista de exportación agropecuaria y especulación financiera. Por su parte, Alejandra Benaglia aborda los temas de género que se refieren al cuerpo, la ley de talles y la mirada de los demás. También escucharemos las definiciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la crisis climática y el hambre y lo que no se nos informa de lo que está pasando en Nicaragua.
Seguidamente, la ingeniera María Eva Kutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y fundadora del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, nos hablará de los resultados del Censo 2022 y las viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Cerramos así el primer bloque con el mensaje de los jóvenes que nos dicen que un pirata inglés se quedó con el lago escondido. Antes de pasar al segundo bloque, recordamos nuevamente la persecución política que viene sufriendo desde hace más de 7 años Milagro Sala, aunque al menos se ha abierto una posibilidad de que se atiendan seriamente sus problemas de salud. Abrimos entonces el segundo bloque con el panorama teatral de Marisa Barrera, la columna Comentando Libros de Mónica Nassif y la de Ricardo Plaza Olea, Detrás de un tango, que le da el último adiós al Salón Canning y también nos muestra que la milonga no solo se baila. Cerramos así el bloque y el programa con Aquí Folklore y la historia de una de las zambas emblemáticas de la Argentina en la voz de Irene Ring, la López Pereira. Dicho esto, Juan Carlos, ¿qué te parece si arrancás con tu columna? Hola, buenas tardes. Soy Juan Carlos Teso. Hoy es viernes 10 de febrero de 2023 y voy a continuar con el tema que se viene analizando desde sus inicios en este programa radial de Obligados a Volver en relación al juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Tal cual habíamos comentado en el programa anterior, este jueves 9 comenzó unos minutos antes de las 11:30 la reunión que, según el cronograma de sesiones ya aprobado en reuniones anteriores, debía aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema por parte de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. En el inicio, la titular de la comisión, la diputada Carolina Gagliar, leyó la resolución que se pondría a votación al final y recordó que ninguno de los poderes del Estado ni sus integrantes están exentos del escrutinio en el ejercicio de sus funciones. En el escrito de 12 páginas leído por Gagliar se enumeran los 14 expedientes que solicitan el juicio político respecto de los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ministros Horacio Daniel Rosati, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti, ya sea en forma individual o concurrente por las causales de mal desempeño y o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. La resolución indica también que el tenor de las denuncias, de ser probadas, serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe estar asegurada dentro de un Estado federal y un régimen republicano y democrático. Y en esto la facultad indelegable de la división de poderes juega un papel fundamental. El escrito de 12 páginas, leído por la titular de la Comisión de Juicio Político, enumera los 14 expedientes que solicitan el juicio a los señores ministros de la Corte Suprema de la Nación, ya sea en forma individual o concurrente, por mal desempeño y o eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. La propuesta de resolución administrativa, elaborada por el Frente de Todos, fue puesta a consideración de la Comisión sobre el final de la reunión para su votación, luego de que el Interbloque Federal y Juntos por el Cambio expusieran los fundamentos de la suya. El proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite o no dictamen. Al comienzo del encuentro se completó la mesa directiva de la Comisión al designar para la vicepresidencia segunda, que estaba vacante, al diputado riojano Jorge Ricardo Herrera, en reemplazo de Victoria Tolosa Paz, quien asumió como ministra de Desarrollo Social de la Nación y Juntos por el Cambio no acompañó la moción propuesta por el Frente de Todos. Obviamente esta designación motivó la objeción del conjunto de la oposición, por cuanto más allá de distintas consideraciones retóricas, directamente no lo aceptaron por cuanto dicho diputado pertenece al Frente de Todos. El diputado Leopoldo Moró, del Frente de Todos, afirmó que negarse a abrir la investigación es cerrar los ojos frente a uno de los poderes más corruptos que lamentablemente tiene el sistema republicano,
pero no porque el Poder Judicial en general sea corrupto, sino porque en las más altas jerarquías sí se ha enquistado un grupo mafioso. Asimismo, el diputado Germán Martínez, titular del Frente de Todos, dijo: lo único que propiciamos es la apertura de una investigación con la posibilidad de la presentación de la prueba y de los involucrados en ellas. Y al cabo de ese procedimiento tomar una decisión. Arranca una etapa de prueba de sumario y lo haremos en virtud del reglamento de la comisión y podremos agregar todos los elementos que permitan dilucidar los distintos hechos denunciados. Luego el diputado Mario Negri, de la UCR, confirmó la resolución de Juntos por el Cambio sobre la inadmisibilidad de la apertura del juicio político. En tal sentido, rectificó que los jueces de la Corte Suprema no han incurrido en delito o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Las causales invocadas son artificiales, dogmáticas y carecen de sustento real. El diputado Alejandro Rodríguez, en representación del bloque Identidad Bonaerense, rechazó in limite el proceso y al intervenir cuestionó la resolución porque la recibieron en el día de hoy sin tiempo para leerla y analizarla, y pidió una postergación de la reunión, moción que obviamente fue rechazada inmediatamente. Por otro lado, los diputados Juan López y Paula Oliveto de la Coalición Cívica presentaron una segunda propuesta en la cual se expresaron sobre la necesidad de avanzar con el juicio político a Lorenzetti en función del artículo 53 de la Constitución Nacional y en base a un pedido de enjuiciamiento realizado en 2016 por esa bancada. Pero aclararon que la posición conjunta de Juntos por el Cambio no tiene ninguna contradicción en relación a nuestra decisión como coalición cívica de impulsar un expediente contra uno de los magistrados. Y añadió sobre el pedido de enjuiciamiento a los magistrados impulsado por el oficialismo que el juicio político que promueve el Frente de Todos contra la totalidad de los miembros de la Corte representa una alteración del orden democrático porque socava la independencia del Poder Judicial, que es un elemento del Estado democrático. Bueno, tal cual se esperaba y como pudo comprobarse en la reunión, la propuesta confluyente de los distintos sectores de la oposición se basó en afirmar que no existen motivos fundados para proceder a la apertura de sumarios de investigación. Como puede observarse, la doble vara de interpretación de la Constitución por parte de la coalición cívica y de otras fuerzas quedó claramente a la vista. O sea, el juicio político a Lorenzetti, con quien Elisa Carrió mantiene disputa personal de muchos años, resulta constitucionalmente aceptable, pero no así el propuesto por la Comisión de la Cámara de Diputados impulsada por el Frente de Todos. Una posición realmente inaceptable y contradictoria que no tiene desde ya el más mínimo asidero en el terreno jurídico. Luego otras intervenciones que en líneas generales, unas apoyaban las propuestas del oficialismo y otras las de la oposición, se aprobó la admisibilidad de los expedientes contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia con 16 votos a favor y 15 votos en contra. Los 14 pedidos promovidos acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que, de ser probados, resultarían en gravísimas violaciones institucionales. Este proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los 4 jueces en un trámite que se desarrollaría durante los próximos 3 meses aproximadamente, luego de los cuales pasaría a la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo. Por último, y a efectos de que se entiendan mejor los tiempos de estos procesos legislativos, cabe destacar que el dictamen que emita la Comisión de Juicio Político tiene una validez durante 3 años, por lo que el proyecto podría ser debatido en la Cámara durante todo ese plazo, contemplando que el oficialismo no cuenta por el momento con la mayoría especial necesaria para que sea aprobado, es decir, los 2/3 de los legisladores presentes. Tal cual comenté en mi exposición anterior en este programa y que vuelvo a reiterar, lo importante de esta verdadera batalla para lograr el juicio político a la Corte Suprema es que, más allá de que pueda finalmente ser aprobado o no por la Cámara de Diputados, el pueblo entero conozca lo más posible todas estas acciones anticonstitucionales y los reiterados delitos cometidos por estos 4 jueces
ya impresentables, para que puedan promoverse mayores manifestaciones populares que permitan parar con estos atropellos a esta democracia que, sin ninguna duda, está siendo arrasada por esta mafia judicial y mediática. Gracias y buenas tardes. En primer lugar, hay que reconocer que los sectores dominantes de este país han logrado naturalizar el modelo extractivista agropecuario financiero exportador que es el que proponen. Lo han logrado naturalizar, que beneficia con exclusividad a esos sectores. En el sector extractivista, en el sector minero tenemos a Liven y Río Tinto en el tema litio y minerales raros. En oro y cobre tenemos a Glencore, cuyo principal accionista es BlackRock, Glencore y la Barrick Gold, con la mina de Valedero en San Juan. También la Silvia en plata. Los sectores hidrocarburíferos, gas y petróleo, pensemos en la Total, en Chevron, en la Shell, en Pan American Energy, en Tecpetrol, todos estos sectores, todos conocidos por nosotros, recontra concentrados en gas, los transportadores de gas del norte, gas del sur, la Pampa Energía, bueno, fuertemente concentrado. En el tema agropecuario, la concentración es doble. Por un lado, en lo de la propiedad de la tierra. Por la ley 26.737 se creó el Registro Nacional de Tierras Rurales. Ahí dicen que tenemos 65 millones de hectáreas de tierras rurales. Bueno, el 40% de esas tierras, de esas 65 millones de hectáreas, pertenecen a 1.200 titulares. 1.200 titulares son dueños del 40% de las 65 millones de hectáreas de tierras rurales registradas por la ley 26.737. Es peor. De ese 40%, 11.790.229,15 hectáreas están a manos extranjeras. Y de esas que están en manos extranjeras, 1.877.885 hectáreas, la empresa que las tiene, su domicilio fiscal es un paraíso fiscal. Y en lo que hace la comercialización son 9 grandes empresas. ADM, Bunge, Cargill, Costco, Glencore, que también habíamos visto que es una de las principales empresas de extracción de oro y de cobre, Luis Dreyfus, Aceitera Generaldesa, Molinos Agro, que es la división externa de Pérez Compán, y ACA, que es una cooperativa de 25 cooperativistas ricos. Y los bancos son 10 bancos los que controlan el sistema financiero, que reciben la prebenda esta de la LELIC y los pases remunerados, reciben plata para no prestar, que son, en los 4 primeros tiene participación BlackRock, los 4 más grandes, el Santander, que acá es Santander Río, el Bilbao Vizcaya, el Galicia y el Macro. Después viene el Banco Credit Corp de Carlos Heller, el Banco Patagonia, que el 80% del capital accionario del Banco Patagonia es el Banco Brasil, el Citi, el HSBC, el ICBC los chinos y el Superbit. Este grado de concentración son los verdaderos beneficiados del modelo. Y son los que han impuesto este modelo que en estas elecciones nacionales que se celebran este año 2023, todos defienden, o mejor dicho, ninguno se atreve a atacar este grado de concentración económica y la matriz que genera para todos nosotros. Este es un modelo que crece, porque obviamente la Argentina tiene perspectiva de seguir creciendo en el sector externo. En el año 2023 vamos a dejar de importar porque vamos a sustituir con producción local gas y petróleo. En el 2024 nos vamos a autoabastecer y en el 2025 vamos a ser exportadores netos. La Argentina va a ser, gracias principalmente a Vaca Muerta, vamos a ser exportadores de gas y de petróleo. El drama es que el gas, por ejemplo, lo lleva a Brasil para la industria de São Paulo, no para las industrias nuestras. Y encima Brasil va a pagar un precio internacional y nos van a cobrar a nosotros el precio internacional porque ellos igualan precio externo con precio interno. En el caso de
del sistema financiero ya suman el total de encajes remunerados, ya suman 10,4 billones de pesos, es más que el total del crédito dado sumado a la base monetaria. Una locura. Bueno, este es el grado de situación en el que encontramos. Un modelo que beneficia un sector muy pequeño de la población y que perjudica al resto porque ¿cuánta mano de obra tiene una tonelada de soja? ¿Cuánta mano de obra demanda una tonelada de soja? Alejandra Benaglia, periodista feminista, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina. En esta columna vamos a hablar de la dictadura de los cuerpos, la ley de talles y la mirada de los otros. Argentina es un país en el que la sociedad y su cultura tienen impregnadas un tipo de belleza hegemónica, especialmente para las mujeres, que dicta los cánones a los cuales se debe pertenecer para ser aceptada. Blanca, flaca, joven, depilada, alta, tersa, teñida, son algunos de los parámetros de la elegancia y principalmente las formas que debe tener la belleza. ¿Qué pasa con quienes no entramos en esos estándares? ¿No somos bellas? Gordas, marrones, peludas, viejas, por ejemplo, sufrimos, entre otras cosas, discriminación y odio. La buena presencia se nos exige tanto a la hora de conseguir un trabajo como a la de entrar a un boliche, pero especialmente si nuestra anatomía no entra en un talle 24, 26, 28, estás condenada. Sí, condenada a vestirte como puedas, quedar excluida del disfrute y el deseo y sometida a la implacable mirada de lesotres. Días pasados, una señora horrible y odiante pretendió decirle a Moria Kazan, la diva de nuestro espectáculo, cómo mostrar su cuerpo. Y el tiro le salió por la culata, con una especie de andá pa' allá, boba, al mejor estilo Moria, le mandó un tapate vos, imbécil. Y la noticia trascendió fronteras llegando al diario Le Monde de Francia, además de conseguir un apoyo casi unánime y colectivo a la libertad de ponerse, sacarse y mostrarse como se le canta, como se nos canta, Moria y todas, porque nadie debería ocuparse de opinar sobre los cuerpos de las personas. Moria muestra orgullosamente su cuerpo de 76 años y así se suma también a la Revolución de las Viejas, este movimiento creado en 2020 que pretende cambiar el paradigma de las vejeces con la consigna de habitarlas desde nuestro deseo, basado en la autonomía de decidir cómo, qué, cuándo y dónde vivir. Y esto claramente comienza en lo más íntimo que tenemos, que es nuestro cuerpo. Me pregunto si alguna vez nos detuvimos a pensar la forma en la que analizamos las diferentes maneras de ver los cuerpos envejecidos, las miradas que juzgan cruelmente el cuerpo de las mujeres en contraposición a la casi no opinión sobre el de los varones. Sin duda, la vejez también muestra sesgos de género, un tema social, pero principalmente político, que se oculta desde lo verbal y se naturaliza desde lo cotidiano en todos los órdenes. Yendo un poco más allá de la apariencia que se le critica al artista, y no porque esto sea menos importante, uno de los principales problemas que tenemos las mujeres viejas es que no encontramos ropa que nos guste. La dictadura de la industria textil, salvo honrosas excepciones, nos deja afuera del último grito de la moda, lejos de los colores, la ropa ceñida, los escotes, las minifaldas, lo sensual, las bikinis. Bueno, ¿qué decir de las bikinis? Va de retro, Satanás. Ustedes, las viejas, indica el decoro y las buenas costumbres, pueden usar remerones, batón, polleras por debajo de las rodillas, mallas enterizas y colores oscuros que estilizan. Bueno, capaz un pantalón de jeans si logran meterse en el talle. Y ahí quería llegar. Los talles. A fines del 2019 se convirtió en ley algo que parecía obvio desde el sentido común, pero que no lo era en la práctica.
el derecho a encontrar ropa de todas las medidas y para todos los cuerpos. La Ley de Talles, número 27.521, establece la aplicación obligatoria en todo el país del Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria, SUNITI, que hace a la fabricación, confección, importación y comercialización, tanto presencial como digital, de indumentaria. Para Anybody Argentina, la ley es una puerta de entrada a la reflexión y al cuestionamiento de las problemáticas sociales que están detrás de un sistema de talles no regularizados. Es por esto que la entienden como un pequeño aporte y no como la solución a las desigualdades que se encuentran detrás de la vulneración del derecho a vestirse. En el 2021 llegó por fin la ansiada reglamentación que en el considerando explica que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores o consumidoras y usuarios o usuarias de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las autoridades proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios, naturales y legales. Hermoso todo, pero sin embargo, y perdón que sea autorreferencial, aún sucede que ni bien entras a un negocio, desde el mostrador te indican explícita o implícitamente que tu talle no hay. El estudio antropométrico que marca la ley finalizó a comienzos del 2022. Es fundamental para saber cómo son los cuerpos en Argentina y así crear una tabla de talles adaptada a nuestras corporalidades por primera vez en nuestra historia. Vestirse es un derecho y no deberíamos pagar más por la necesidad de tener talles más grandes. Al día de hoy la ley no se aplica y no hay ningún tipo de sanción para esto. Más del 70% de la población tiene dificultades para encontrar la ropa adecuada a su cuerpo y a su gusto. Es por eso que esta ley es importante. No somos nosotras las que estamos mal. No queremos una sociedad que nos empuje a bajar de peso a cualquier costo porque no entramos en un pantalón. La pregunta del millón es quién debería hacer que se cumpla esta ley. Pues la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo y el Consejo Técnico Consultivo, cuya función sería la de pronunciarse sin efecto vinculante sobre cuestiones relevantes que le solicite la autoridad de aplicación. ¿Qué hacemos mientras esperamos que esta ley se ponga en funcionamiento? Primero, aceptarnos y querernos, y después varias cosas. No callarnos, no comprar si se nos quiere cobrar más y denunciar en defensa del consumidor, buscar marcas y diseñadores más pequeños y respetuosos y animarnos a disfrutar de lo que nos gusta, empezando por nosotras mismas. A ver si de alguna vez por todas internalizamos y transmitimos que del cuerpo de las personas no se opina y que el vestirse es un derecho. El mayor riesgo a la seguridad de la vida humana en el mundo se llama crisis climática. La crisis climática y el hambre van por el mundo como ese fantasma que va matando muchísimas más personas que la misma guerra. Tiene un origen que la ciencia grita y que los políticos y líderes no podemos esconder a pesar de los intereses que cada nación, públicos o privados, tenga. Es el consumo y la producción de petróleo, carbón y gas. Al ser utilizado por el capitalismo fósil en su acumulación ampliada de ganancias, lo que puede matar la humanidad. Eso dice la ciencia. Es la vida la que está en riesgo, toda. En Nicaragua, 222 presos fueron deportados a Estados Unidos por traición a la patria. Así es, estas 222 personas
habían organizado, financiado y ejecutado un intento de golpe de Estado en 2018 contra el presidente Daniel Ortega, similar a lo ocurrido contra Evo Morales o el reciente intento contra Lula da Silva en Brasil. A pesar que muchos de ellos habían recibido una amnistía en 2019 y puestos en libertad con el compromiso de no repetir los hechos violentos, estos optaron por seguir con acciones que golpeaban la economía local y la seguridad de los ciudadanos, además de pedir sanciones, bloqueos y hasta intervenciones militares extranjeras contra Nicaragua. En 2021 fueron detenidos nuevamente y juzgados por traición a la patria por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, el terrorismo y la desestabilización económica de la nación. Este 9 de febrero, la justicia nicaragüense ordenó su deportación inmediata, partiendo en un vuelo hacia Estados Unidos. A su vez, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, donde indica que los que traicionen a la patria pierden inmediatamente la calidad de nacional nicaragüense. El 1 de febrero se publicaron los resultados preliminares del censo del 2022. ¿Qué revelan los datos del censo? En primer lugar, que la población argentina alcanza los 46 millones de habitantes. En segundo lugar, que la población en la ciudad de Buenos Aires es de 3.120.000 habitantes. La ciudad de Buenos Aires ha incrementado en un 8% su población respecto al censo del 2010. Y si bien la población en la ciudad de Buenos Aires se ha visto incrementada, la ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción que menos ha crecido a nivel nacional. ¿Cuáles fueron las jurisdicciones que más crecieron? Tierra del Fuego, Neuquén y San Luis. En estos últimos 10 años en la ciudad de Buenos Aires se construyeron 10 millones de metros cuadrados, es decir, se ha construido el equivalente a un puerto madero cada 2 años. Y si bien se han construido 10 millones de metros cuadrados y es la jurisdicción que en términos porcentuales menos ha crecido en nuestro país, el porcentaje de hogares inquilinos entre el 2010 y el 2022 en la ciudad de Buenos Aires se ha incrementado casi un 10%. Esto significa que en la ciudad se construye cada vez más, pero que esas viviendas se concentran cada vez en menos manos. Si hacemos un poco de historia y comparamos el censo de 1947 con el censo del 2022, vamos a observar que en la ciudad de Buenos Aires, en 75 años, solo su población se incrementó en 138.000 habitantes. Sin embargo, en ese mismo periodo se construyeron 75 millones de metros cuadrados y actualmente más del 40% de los hogares en la ciudad de Buenos Aires son hogares inquilinos. En la ciudad de Buenos Aires tenemos 1.640.000 viviendas. La ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción con mayor cantidad de viviendas por habitante, sin embargo, también es la jurisdicción que tiene los mayores niveles de inquilinización. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una vivienda cada menos de 2 habitantes. La distribución de viviendas tampoco se da de manera homogénea en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una enorme desigualdad en relación a cómo estas viviendas se distribuyen. En la Comuna 8, es decir, en los barrios de Lugano, Soldati y Villa Riachuelo, encontramos la menor cantidad de viviendas, mientras la Comuna 14 es la comuna que más viviendas concentra. La Comuna 14 corresponde al barrio de Palermo. En la Comuna 8 tenemos menos de la mitad de viviendas por habitante que en Recoleta, en la Comuna 2. ¿Cómo podemos explicar entonces que si en la ciudad de Buenos Aires tenemos una vivienda cada menos de 2 habitantes y si además hemos construido en los últimos 10 años más de 10 millones de metros cuadrados, tengamos más del 40% de los hogares inquilinos y 1 de cada 6 habitantes en emergencia habitacional? La verdad es que esto solo puede explicarse si tenemos en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires hay 160.000 inmuebles a la venta y entre 150.000 y 200.000 viviendas ociosas.
¿Qué son las viviendas ociosas? Viviendas que se encuentran desocupadas. En la ciudad no existe un relevamiento que permita identificar la causa de las entre 150.000 y 200.000 viviendas desocupadas. No sabemos si se trata de herencias vacantes, no sabemos si son viviendas deshabitadas porque tienen que refuncionalizarse o si en realidad están deshabitadas con fines financieros inmobiliarios especulativos. Este interrogante lo podemos resolver cuando empezamos a analizar dónde se encuentran estas viviendas ociosas y vemos que Puerto Madero encabeza el porcentaje de barrios con viviendas ociosas, lo sigue la Comuna 2 Recoleta y la Comuna 14 en Palermo. Necesitamos sin duda poner en debate nuevas urbanidades que nos permitan poder incluir dentro del debate cómo regular el mercado inmobiliario para garantizar el acceso a la vivienda al conjunto de nuestra ciudadanía. En el sur de nuestro país hay un pirata que se quedó con el lago escondido y no deja que lo disfruten los argentinos. ¡Ay, qué país! ¡Qué locura la Argentina! Nuestra Constitución dice que los lagos, ríos y mares son de acceso público. O sea que todos, todas y todes deberíamos poder entrar. Pero no, Lewis privatizó el camino público y construyó su propia mansión. Si querés llegar tenés que caminar 3 días por montaña, hacer 2 días de kayak, tener plata, ropa de montaña y que te hostiguen. Y eso no es accesible para cualquier argentino. Hablaron, difamaron, balbucearon, dijeron que no ganarían, pero no ganaron. Pasaron de bocones y en la cancha la quedaron. Más grave aún, en octubre de 2022, accionistas del Grupo Clarín, 4 jueces federales, actores ligados a los grupos de inteligencia y hasta el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires se alojaron acá de manera ilegal. ¿Usted con hijo de puta el Lewis ese? ¿Qué esconde el Lewis? ¿Por qué una guardia privada custodia el lugar? ¿Por qué la provincia de Río Negro no habilita el acceso público al lago por el camino de Tacuifí? Los jóvenes vinimos a mostrar el lugar a donde se cocina el poder real y exigir con un canto de resistencia soberano que no roben nuestro suelo. Las Malvinas son argentinas. ¡Ay, qué país! ¡Qué locura la Argentina! Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016. Y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos.